Empezamos. El proyecto de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19, como se denomina la reforma tributaria, es ley vigente en el país desde hoy en la tarde. El registro oficial, a pedido del presidente de la República, publicó la reforma y entró en vigencia. En cuestión de horas y por el Ministerio de la Ley, el proyecto de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 se convirtió en ley vigente en el país desde la tarde de este lunes, luego de que el presidente Lasso recibiera la certificación de que la Asamblea fue incapaz de pronunciarse en los 30 días de plazo que tenía para hacerlo. El secretario de la Asamblea Nacional ha enviado este fin de semana un certificado al Gobierno Nacional de que el proyecto de ley de desarrollo económico no fue aprobada, negada ni modificada hasta el día sábado, hasta la medianoche del sábado. El hecho es que la ley ha entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley y que el presidente de la República ha firmado el decreto. Este es el documento que firmó el presidente con fecha de este lunes, 29 de noviembre, disponiendo al director del registro oficial la publicación del proyecto de ley, luego que la Asamblea no pudo aprobar, modificar o negar. Por lo tanto, el presidente lo promulgó como decreto ley. El día de hoy he recibido la documentación por parte de la Presidencia de la República y en este momento nosotros nos encontramos ya diagramando y editando la publicación en el registro oficial que será con fecha del día de hoy. Y aclara que eso es posible con absoluta rapidez, en vista de que ese organismo ya no imprime en papel el registro oficial. El registro oficial es totalmente digital y se encuentra en nuestra página web de libre acceso a toda la ciudadanía y a todas las instituciones del Estado. Con esta publicación en el registro oficial, la reforma tributaria del gobierno está vigente y empezará a causar efecto desde el 1 de enero del próximo año. Estará publicada en el registro oficial y se hará de cumplimiento obligatorio. El gobierno tiene ahora la opción de presentar la reforma laboral o el proyecto de inversiones a la Asamblea, que forman parte del megaproyecto inicial que fue devuelto por el Legislativo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Correísmo, Pachacutic e Izquierda Democrática anuncian que tomarán acciones en contra de la reforma tributaria que ya ha sido remitida al registro oficial. Legisladores de UNES rechazaron las acusaciones de un supuesto pacto con el gobierno, pero revelaron que sí han pedido mejores condiciones para el sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Que sí se han pedido mejores condiciones para el sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass, pero que eso no es parte de ningún acuerdo con el gobierno, es lo que aseguran los legisladores del correísmo. Pedir mejores condiciones para el ex vicepresidente de la República es constitucional y legal. Pero no le podemos permitir absolutamente a nadie que quieran interpretar que nuestra decisión en la Asamblea Nacional tiene que ver con pactos. Rechazamos categóricamente eso. Ellos se abstuvieron de votar por la moción del asambleísta por Pachacutic, Mireya Pazmiño, para negar y archivar el proyecto de reforma tributaria. Insisten en que no era necesario, pues ya habían votado a favor de negar el informe de mayoría y señalan responsables. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y el secretario general de la Asamblea Nacional han actuado en complicidad con el gobierno del señor Lasso. Nosotros no podíamos votar sobre una ley muerta, estaba negada. Pero el constitucionalista Rafael Ollarte dice que UNES comete un error, que si no querían que pase, el proyecto tenía que ser negado y archivado. Pero junto al oficialismo y aliados, UNES se abstuvo, lo que fue determinante para que la propuesta pase por el Ministerio de la Ley. Porque si no lo niega, el presidente de la República tiene la obligación de remitirlo al registro oficial bajo la figura del decreto ley. Y así ocurrió. El proyecto de ley llegó ya al registro oficial. Desde la Izquierda Democrática y Pachacutic se anuncian acciones. Inmediatamente en la bancada de Pachacutic estaremos poniendo la demanda de inconstitucionalidad de todo el proyecto. Además, con medidas cautelares para dejar suspenso, ¿no?, hasta que resuelva la Corte. Vamos a presentar un proyecto de derogatoria de manera integral. Tiene que derogarse toda
este mamotreto de ley económica. A ella se suma el correísmo. Los que optaron por abstenerse ante la propuesta de archivar el proyecto de ley que dicen no debió pasar, pero pasó. Que puede existir una acción de la misma Asamblea Nacional con todas las bancadas para presentar la derogatoria de ese proyecto de ley. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Quienes ganen más de $2.000 mensuales tendrán que pagar hasta $774 más de impuesto a la renta tras la aprobación de la reforma tributaria, mientras que el grupo que está en la parte más alta de la tabla por sus importantes ingresos proporcionalmente pagará menos. El proyecto también mantiene la contribución única, eliminación de la ley de herencia y la repatriación de capitales. Esto es lo que debes saber sobre la reforma tributaria. Algunos impuestos comenzarán a pagarse en 2022, otros en 2023. Y las cosas quedan así. Quienes ganen más de $2.000 ya no podrán deducir $14.000 de gastos. Ahora solo $5.000. Por ejemplo, si usted gana $2.000, actualmente debe pagar $39 de impuesto a la renta. Con la reforma, pagaría $814, es decir, $774 más anuales. Si gana $2.500, pagará $1.446 más. Si gana $3.500, podría pagar hasta $2.212 más. Y así sucesivamente. Y si bien en monto, quienes están en la parte más alta de la tabla por tener grandes ingresos pagarán más. Proporcionalmente, no. Pues los que ganan menos tendrán un mayor incremento. Esto porque los que están en la cima ya pagaban un porcentaje importante de impuesto a la renta. Más o menos es 460 millones de dólares adicionales en ingresos permanentes. Esa es la idea del gobierno, que equivale eso a un punto del IVA, ¿no? La reforma también elimina la ley de herencia para el primer grado de consanguinidad. Además, por un año, las personas que tengan un patrimonio de más de $1 millón y de 2 millones si hay sociedad conyugal, deberán pagar una contribución especial. Al igual que las empresas o sociedades con un patrimonio que sobrepase los $5 millones. Es frenar un poco el dinamismo que estaba retomando la economía. Vamos a hacer entonces lo que parece que es lo correcto. Hay utilidad, la retiro, la mando a un paraíso fiscal, la mando a otra parte, entonces así seguimos todos contentos y cuando venga el patrimonio no me pega a mí. También se podrá reducir el IVA del 12 hasta el 8% para actividades turísticas. Habrá IVA cero para la compra de vehículos eléctricos. Y finalmente, las personas que tienen capitales o inversiones fuera del país podrán repatriarlas, incluso si los capitales están en paraísos fiscales. Ellos gozarán de reserva de identidad. Este artículo que algunos asambleístas relacionaban con los Pandora Papers se mantiene. ¿Pero cuándo se comenzarán a cobrar los impuestos? En lo que corresponde a la contribución única de personas, el pago se lo hará ya en el 2022, pero para la contribución de empresas será en 2023, al igual que el incremento del impuesto a la renta para quienes ganen más de $2.000. Si bien rige desde el 2022, el pago se hará en el 2023. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno renovó el estado de excepción en las cárceles para reforzar el control interno con la intervención de policías y militares. Pero pese a la medida, 4 mujeres fueron detenidas esta tarde al salir del complejo carcelario de Guayaquil llevando $15.000 en efectivo. Y ellas habrían pasado 2 días dentro sin que nadie lo notara. Por la grave conmoción interna que persiste en los centros de privación de libertad, el presidente de la República, Guillermo Lasso, renovó el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social por 30 días más. Así consta en el decreto ejecutivo 276 firmado este domingo 28 de noviembre, en el que se recalca que se mantendrá la movilización y participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operativos de control dentro de los reclusorios, para así poder restablecer completamente el orden. Parte del texto incluso señala que para requisar armas u objetos prohibidos que aún tienen los internos en su poder, se requiere superioridad numérica. Y cita como ejemplo lo que se hace en la penitenciaría del Litoral, donde habitan 800 personas privadas de libertad en 12 pabellones y donde diariamente intervienen 1.500 policías repartidos en 3 turnos de 8 horas. El mandatario declaró el estado de excepción en los centros de privación de libertad el pasado 29 de septiembre tras la primera masacre suscitada al interior de la penitenciaría y en la que 119 reos fueron asesinados. La vigencia era de 60 días, culminaba este lunes. Sin embargo, su decisión no frenó las masacres.
Entre el 12 y el 13 de noviembre en el mismo penal hubo otra que dejó 65 asesinados más. Nuevamente hubo cuerpos mutilados e incinerados, incluso algunos todavía no han podido ser identificados. El 2021 ha sido el año más violento dentro de las prisiones del país. 327 personas han sido asesinadas. De acuerdo con las autoridades, producto de los enfrentamientos entre bandas criminales que tienen relación con cárteles mexicanos y que se disputan el control de las cárceles. Con el actual estado de excepción, los 53 reclusorios que hay en Ecuador han pasado 9 meses en emergencia en un lapso de 2 años y medio sin que nada se haya solucionado. De hecho, mientras se comunicaba la noticia de la renovación del estado de excepción, 4 mujeres que habrían pasado 2 días en el interior del complejo carcelario de Guayaquil salían en un vehículo en el que militares encontraron $15.000 en efectivo. En todos los decretos de estado de excepción se ha ordenado la movilización de la fuerza pública, se han suspendido los derechos de inviolabilidad de la correspondencia, libertad de información y de asociación, y se ha pedido al Ministerio de Finanzas la liberación de los recursos necesarios. Esta cartera de Estado la semana pasada precisamente informó que ha destinado algo más de $10 millones para atender la emergencia carcelaria y que el gobierno ahora busca un crédito de $45 millones para mejorar los servicios de seguridad y de rehabilitación social. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos. La semana pasada la Corte Nacional de Justicia declaró la inocencia de 4 expolicías involucradas en el caso 30S y la supuesta tentativa de magnicidio durante la revuelta policial. Tras la decisión judicial, los exagentes buscarían su regreso a filas policiales. Seguir la rutina de ir a ver a su esposa que trabajaba en un hospital junto al Regimiento Quito. Ese 30 de septiembre del 2010, día de la revuelta policial, irónicamente fue la decisión que le costó su matrimonio, su familia, su trabajo y su libertad. Sin saberlo, para el policía en servicio pasivo Eduardo Mullo, esa tarde fue el preludio de una pesadilla. Me boté al suelo para salvaguardar mi vida y ahí es donde asoma o me toman esa fotografía. En 2013 fue la prueba del fiscal del caso para procesarlo por tentativa de magnicidio. Y con eso llegan a la sentencia de 12 años de reclusión mayor. De los cuales cumplió 5 años de cárcel, un proceso devastador y su carrera policial acabada. Más que una decisión judicial, detrás de su condena estaba el poder total del gobierno que los quiso de rodillas. Con todo el peso se nos venía encima todo el gobierno. Obviamente en ese momento no podíamos nosotros ganar porque fuimos a varias instancias, apelamos, pero siempre nos ratificaron la pena de 12 años. Eduardo ha sido declarado inocente y la buena nueva la tuvo que compartir con tíos y sobrinos. Desde que salió de la cárcel en 2018 con la prelibertad, su familia ya no estaba en casa. Él vive solo y vive de lo que rinde un taxi y sus habilidades en la albañilería. Tenía atrás en mi espalda el 30S. En una entrevista de trabajo, ¿por qué salió por esto? Por el 30S, gracias, les llamamos y nunca me llamaban, nunca me dieron trabajo. La decisión de la Corte Nacional de Justicia, sin embargo, le da la esperanza de retomar su carrera policial. Ha sido víctima de un fallo injusto y como reparación, él quiere volver. Vuelvo a nacer. Vuelvo a tener una esperanza de rehacer mi vida y lo principal es que se dé la reincorporación a la Policía Nacional, de donde nos sacó el gobierno sin tener las pruebas. Y espera la misma suerte para otros policías y militares que cree fueron injustamente condenados. La lista no es corta. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El 3 de diciembre arrancará el proceso para reclutar a 2.025 aspirantes a la Policía Nacional. Las postulaciones se realizarán de acuerdo con el último dígito de la cédula y las autoridades piden hacerlo únicamente a través de la página oficial. Durante 4 meses se desarrollará el proceso de reclutamiento para aspirantes a la Policía Nacional. En esta ocasión, el objetivo es que 2.025 jóvenes de entre 18 y 22 años ingresen a la institución. Las inscripciones arrancan el viernes 3 de diciembre a través de la página reclutamiento.policia.gov.es. Desde la Policía Nacional aclaran que este es el único canal para ingresar a este proceso. Existieron algunos procesos anteriormente que estaban siendo manejados por el Ministerio de Gobierno. Este es un nuevo proceso, una nueva página. Esperamos nosotros que para la primera semana del mes de abril del próximo año
contar ya con 2.025 nuevos aspirantes a directivos, en este caso cadetes, que serían 180, y un número de 1.805 servidores operativos. Las postulaciones se realizarán de acuerdo al último dígito de la cédula. Es así como el 3 de diciembre corresponde a las cédulas que terminen en 1 y 2, hasta llegar al 7 de diciembre con los dígitos 9 y 0, mientras que el 8 de diciembre será para todos aquellos que no pudieron hacerlo el día que les correspondía. Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos. Estatura mínima para hombres, 1,68 centímetros, y para mujeres, 1,57 centímetros. Tener una nota habilitada en el examen de acceso de educación superior con un puntaje de 800 puntos para aspirantes a servidores policiales directivos, cadetes u oficiales, y 750 para aspirantes a servidores policiales técnicos operativos. Por ahora, el país registra un déficit de 15.000 policías. A eso habrá que sumar que en el 2022 al menos 4.000 saldrán de sus filas por cumplir los años necesarios para aplicar a la jubilación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Más de 100 viviendas se vieron afectadas por las inundaciones producto del fuerte invierno en Cuenca. Los organismos de socorro estuvieron en alerta máximo debido a las múltiples emergencias registradas en varios puntos de la ciudad. Es como quedaron los enseres de cientos de familias que se vieron afectadas por las inundaciones tras el aguacero que soportó Cuenca la tarde de este lunes. La zona más afectada fue la del Tejar al noroccidente de Cuenca. Ya no es la primera vez, esta es la segunda vez que nos volvemos a inundar. Ya venimos haciendo la inspección, tenemos una quebrada totalmente colapsada, igual por material que está obstruyendo el acceso normal de la quebrada. Las calles se volvieron ríos tras el desbordamiento de las quebradas del sector. ¿A quién reclamamos? Dejaron haciendo esa canalización que no sirve para nada, perdóneme, pero que no sirve para nada. Cada vez que llueve se inunda todo. El agua rápidamente ingresó a las viviendas afectando todo a su paso. Están inundadas las pobres familias, pierden todos sus enseres porque vivimos a veces en subterráneos, en los primeros pisos. El cuerpo de bomberos no se dio abasto debido a las múltiples emergencias que se registraron en diferentes sectores de la urbe. El sector de Sayosí, Ricaurte, la parte del Tejar y todas estas situaciones. Incluso el sistema tranviario se paralizó por varios minutos debido a que las rieles quedaron cubiertas de agua. En tanto, en sectores como San Joaquín, la tormenta estuvo acompañada de granizo, provocando la caída de techos. Son los estragos del crudo invierno que deja daños materiales en la capital Azuay. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Seguimos, amigos. El ministro de Trabajo anunció una posible prórroga a la fecha límite para la reunión entre empleados y empleadores en torno a la elevación salarial para el año 2022. Esperando que los delegados de los trabajadores y de los empleadores lleguen a un acuerdo, que sus posiciones sean mucho más cercanas. Entiendo que si no hubiese una prórroga por petición de alguna de las partes, será mañana. Podrían darse unos pocos días más. Esa es la intención en el evento de que no lleguen a ese acuerdo. Hace minutos el presidente Lasso hizo un anuncio sobre la situación sanitaria del país ante la amenaza de la variante Omicron del COVID-19 que se expande por algunos países del mundo. Esto fue lo que dijo el presidente hace 2 minutos. En las últimas horas se ha confirmado la existencia de una nueva variante del COVID-19, denominada Omicron, que ya se ha hecho presente en varios países del mundo. A todos quienes nos están viendo, lo primero que quiero que sepan es que el gobierno nacional está trabajando con toda la exigencia que el caso requiere. Estamos monitoreando permanentemente la situación, precautelando su salud y su seguridad. Frente a ello, y con el objetivo de seguir protegiendo a todos los ecuatorianos, en coordinación con el COE Nacional, he dispuesto que se apliquen las siguientes medidas. Prohibición de entrada al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea la lista específica de países del África que serán publicados por las autoridades competentes. Segundo, la apertura de la frontera con nuestro vecino país de Colombia será por fases y la primera contempla el transporte internacional de mercadería.
cumpliendo protocolos de bioseguridad según los acuerdos entre los ministerios de transporte de los dos países. Tercero, por su parte, todos los viajeros del resto del mundo, nacionales y extranjeros, deberán presentar su certificado de vacunación completo al ingresar al Ecuador, así como su prueba PCR con al menos 72 horas de validez. Cuarto, en cuanto a los niños y adolescentes de entre 2 y 16 años, estos deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR en tiempo real, realizado hasta 72 horas previo al embarque a nuestro país. Quinto, si entre los viajeros se encuentra un caso sospechoso, se procederá a la realización de una prueba PCR en tiempo real. De ser positiva, entonces se deberá realizar 14 días de aislamiento. Por otro lado, para todos quienes estamos dentro del Ecuador, esta variante debe ser vista como un llamado a hacer un esfuerzo adicional contra la pandemia. Bueno, surge, como vemos, una preocupación por las medidas que se toman en el mundo por la presencia de la variante Omicron. Vamos al aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo. Luisa María Heredia está ahí, además con la reacción de lo que acaba de decir y anunciar el presidente Lasso. Hola Luisa, cuéntanos. Hola Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en el aeropuerto de Guayaquil, donde a esta hora todo se desarrolla con normalidad. Acá la gente se está enterando, ¿no?, de estas disposiciones, del anuncio de las medidas que dio el presidente Guillermo Lasso, y que incluyen la prohibición de entrar al territorio nacional a todas las personas que provengan de África, y también a que los viajeros deban presentar certificado de vacunación o prueba PCR realizada 72 horas antes. En este aeropuerto, como en el resto de aeropuertos de Paraguay, especialmente en el de Quito, se tienen que afinar los protocolos para empezar a aplicar inmediatamente estas disposiciones, y los nuevos lineamientos de seguridad pues no contemplan el cierre de fronteras a visitantes extranjeros, tal y como lo habían hecho otros países. Una buena noticia, eso sí, para la industria aeronáutica, pues las fiestas de diciembre intensifican el tráfico aéreo, lo que se refleja en el incremento de las frecuencias, es decir, del número de vuelos, lo que ya se empieza a evidenciar. Lo que sí se hace un llamado también, incluso desde el sector turístico y de la industria aeronáutica, es a sumarse a aquello dicho por el presidente, y esto es a continuar con la vacunación para poder seguir avanzando en esta fase de recuperación de la industria y no tener pues que sufrir ningún retroceso. También a cumplir con toda disposición estos protocolos nuevos y las medidas que han sido anunciadas por el presidente. Es lo que les puedo informar desde acá. Ahora nos vamos con nuestro segmento Por tu Salud.